como este, si ves, llevaba creo que 2 décadas haciéndolo, ¿no? Sí. Por lo menos, o sea, de lo que se sabe, o desde los 90, no me acuerdo, pero dices, o sea, este tipo lleva años y años y años haciéndolo y nadie lo había Y que detectado. va avanzando su edad, ¿no? Cuando se supone que debes de ser más. Exacto, ¿no? ¿No? Exacto. Y nadie lo... O sea, no, Ujú. ¿cómo puede ser que nadie lo detecte, no? Porque se esconden bajo esas estadísticas, ¿no? Además de que son muy buenos manipuladores. Pero bueno, o sea, una persona así que es un... O sea, claramente es un... Me parecería que es un psicópata. Este... Que en algún punto decidió empezar a escalar y decir, a ver, ¿no? Pruebo con esta mujer que a lo mejor la primera vez fue porque me dijo que no y yo como no soporto eso, tuve un arranque y entonces a lo mejor le hice algo y entonces escondo el cuerpo, ¿no? Y entonces ya se hace fácil para la segunda, y entonces se hace más fácil para la tercera, ¿no? Y entonces van acumulando víctimas. Producciones Límite Grupero presenta. Soy Osvaldo Max, con escuela de la calle. En el bajo mundo es donde aprendí los detalles. De ahí me curtí con experiencia y valor. Ahora en mi podcast comparto todo el estilo. El bajo mundo, así se llama mi rincón. Entrevisto a gente con historia y carácter. Aquí se habla claro, sin miedo ni disfraz, del mundo que nos forja, lo que nos marca detrás. Entrevistando personas con caminos similares, del barrio y la calle, historias singulares. Con cada charla se destapa la verdad. En el bajo mundo se respira realidad. Porque aquí no hay mentiras ni máscaras que usar. El que sabe, sabe, y el que no va a escuchar. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast El Bajo Mundo con Osvaldo Max. Hoy tenemos un programa muy, muy interesante porque estaremos hablando de casos que han conmovido a la ciudadanía mexicana, incluso pues en otros países, al interior del país, casos muy fuertes de asesinos en serie, de gente que ha desvivido de maneras locas, vamos. Entonces vamos a hacer hoy un poquito un análisis breve de cuáles son las situaciones, qué conlleva todo esto, el por qué lo hacen, cómo lo hacen y cuáles son los instintos que ellos tienen. Y para esto, nada más y nada menos que un experto en el tema, un amigo mío, al cual aprecio y aprecio muchísimo que esté con nosotros, que haya aceptado el tiempo, que se haya dado el tiempo más bien de venir, que esté con nosotros y de poder hablar de este tema muy, muy interesante. Amigo Iván. Osvaldo, muchas gracias por la invitación y gracias por la fogata porque hace frío. Iván Larios, todo un personaje. Quizá. Soy sin mamá. Quizá. No, pues sí, todo un personaje, porque fíjate, eres actor, director, guionista. A ver, empápanos un poquito de eso. Pues sí, llevo... Mira, todo empezó en 1900. Soy actor de carrera, o sea, estudié teatro, estudié actuación. Ok. Hace muchos ayeres, ¿no? Digamos, la parte artística la he desarrollado sobre todo en teatro. Uh-huh. Llevo 20 años haciendo teatro, digamos, de manera profesional, haciendo shows, sobre todo shows principalmente comedia de improvisación, Sí. pero en algún punto empecé a dedicarme mucho al género del terror, a subgéneros del terror. Tengo un espectáculo de terror que es como, digamos, el que más ha sobrevivido con los años. Ajá. Y que más éxito ha tenido en muchos asuntos. Y bueno, por otra parte también he ido haciendo algunas cosas de cortometrajes, de guionismo. Ahorita estoy intentando también brincar a la parte de la dirección de cine, que también es algo que me gusta mucho, pero siempre englobado en temas oscuros y en subgéneros del terror, que es lo que más me atrae y me fascina. Y por otro lado, más o menos al mismo tiempo que estaba terminando la carrera de teatro, de actuación, también obtuve un título en criminalística porque como que mi otra personalidad o mi otro lado siempre desde muy muy chico me ha llamado la atención o me ha
apasionado un poco el tema de la investigación policíaca, la investigación criminal. Sí, sí, y sí, entender por qué la gente, que yo sí pienso que hay gente malvada, literalmente malvada, por qué opera como opera, ¿no? Entonces, aunque nunca trabajé específicamente de eso, sí es algo que toda mi vida he como desarrollado en estudio y en preparación y platicando con gente que conozco que tiene que ver con esos temas y un poco como llenándome de información sobre esos asuntos en específico que siempre han sido mi obsesión. Claro. Digamos. No, y lo haces muy bien, amigo. Tienes un canal, True Crime. Ajá. El True Crime, que es este género Ajá. que ha tenido mucha relevancia en los últimos años, que es un género, sobre todo en redes sociales, en internet, que se especializa en crímenes reales, ¿no? En casos de crímenes reales y en investigar cómo pasaron, por qué pasaron, ¿no? La mecánica de los hechos y demás. Y hace poco tiempo, hace unos meses, decidí por fin abrir mis propias cuentas de True Crime, porque además es algo que Claro. he investigado muchísimo por años y años y años, y era de esos proyectos que uno tenía en la mente como de algún día, y pues ya hace unos meses lo comencé este proyecto que en YouTube son casos un poco más desarrollados. Claro, sí, sí. Y en redes sociales son reels más chicos, pero siempre busco pues tener investigación real con hechos, ¿no? No, y me gusta cómo lo haces porque lo haces vamos, preciso. Preciso al tema, ¿no? Sí, exacto. Ese sin rodeos. Exacto, Ajá. exacto. Ajá. Por un lado, porque las redes sociales son así, ¿no? Que si no eres preciso, Claro. pierdes a la gente en 15 segundos. Y por otro, porque son hechos, muchas veces son hechos duros, ¿no? O sea, y es eso, esto pasó en esta fecha, en este mes, y así era la persona, ¿no? Punto. Claro. No hay muchos rodeos en eso. Claro, amigo. Pues ahora sí que algo en común que tenemos tú y yo, pertenecemos ¿qué? A la Confederación. A la Confederación Zombie. A la Confederación Exactamente. Zombie. Un saludo a Iván Miranda, a César Buenrostro Exacto. y a toda la banda que está ahí. Exactamente. A cada uno. Aquí apoyando a la Confederación Zombie. Así es. Que justamente mi show, Improror, ganó hace un par de años en los Zombie Awards, ganó a Mejor Obra de Terror de ese año, de 2024. Y pues por eso estamos acá con la Confederación también. Fíjate que hay muy buenos exponentes, ¿eh? Sí. Hay muy buena, mucha gente que se dedica a todo esto. Del terror, sí. Hay muy buenos exponentes en la Confederación Zombie. Y pues un saludo para cada uno de ellos. Esperemos que nos estén viendo, que apoyen este proyecto y que nos apoyemos entre todos. Exactamente. De eso se trata. Claro que sí, de eso se trata. Pues amigo, pues vamos a empezar sin más preámbulo. Con algunos temas fuertes. Yo tengo algunas preguntas que yo creo que te las voy a hacer un poquito ya más adelante. Claro. Más adelante. Pero empecemos con un tema fuerte. A mí me llamó la atención mucho, incluso de unas preguntas que me hicieron aquí, que digamos que es un narcisista, que es un psicópata y que es un sociópata. ¿No lo podrías más o menos? Sí, fíjate, dentro de la investigación criminal, yo estudié criminalística. Okay. Existe la criminología, son dos cosas diferentes. A veces la gente lo confunde. Son dos cosas diferentes que van de la mano porque pues tienen que trabajar juntas. Claro. La criminalística, que es lo que yo estudié, tiene que ver más con el estudio del lugar de los hechos o del lugar de hallazgo, que la gente conoce como la escena del crimen, pues, de conocer cómo ocurre las cosas cómo ocurrió las cosas en el crimen, ¿no? La mecánica de hechos. La criminología se dedica más como a sacar los perfiles psicológicos o del modus operandi de los criminales, ¿no? Trabajan en conjunto. Si bien yo estudié criminalística, lo que siempre me llamó la atención fue la criminología, que tiene que ver más como con ese estudio de la mente criminal, ¿no? Y no me arrepiento de nada de haber estudiado criminalística. Eso me abrió la mente y conocí gente muy, muy, muy chingona y que sigue trabajando por la justicia, ¿no? En México. Claro. Pero hablando ya en criminología, sí me he dado la tarea como investigar muchísimos especialistas y intentar ver en la vida real quiénes son y cómo operan estos tres tipos de personalidades, ¿no? Sí, que al final son trastornos de personalidad. O sea, son no son enfermedades porque no es algo que te dio o que te puedes quitar con medicinas. Eso es importante. Eso es importante. O sea, no es... Que es muy importante. No es algo que se puede quitar, ¿no? O sea, no es ay, era psicópata, ya no.
¿no? No, eso no pasa. De que se puede llegar a tratar con terapia, con asuntos de psiquiatría, sí se puede. Es muy complicado, porque también es muy complicado detectarlos. Ese trastorno de personalidad se mueve, digamos, en gente que actúa normal o que tiene una vida normal, digamos, entre comillas. No son detectables tan fácil. No son tan fácilmente detectables. Sin embargo, creo que hay señales, pero eso lo vamos a hablar después. Pero son gente que tiene como vida normal, digamos, entre comillas, pero tienen otra cara, ¿no? Tienen como otra manera de hacer las cosas. La diferencia es, y ojo, porque sí creo, y está comprobado que hay mucha gente que es así y que no los detectamos. El narcisista o la persona narcisista, que pueden ser varones, mujeres, quien sea, la persona narcisista es una persona que todo lo que dice, todo lo que piensa es en torno a sí mismo, ¿no? O sea, a yo. También la persona narcisista siempre buscará un poco hacer de menos tu pensamiento, tus emociones, ¿no? Sí. Disfrutan humillar a los demás en Siempre conversaciones, por encima en debates, siempre, ¿no? Siempre. Son envidiosos, no les gusta que otros triunfen, no les gusta ver el éxito de otras personas. Y todo esto se basa porque es una personalidad con baja autoestima, y entonces tienen que construir una cara de alguien superior, ¿no? Y entonces tienen que estar sobajando a todo el mundo. Y cuando mencionas eso, muy probablemente a mucha gente le empieza a sonar a alguien, ¿no? Así como, ay, tengo un tío que no sé qué, ¿no? Empiezas a visualizar. Exacto, un jefe que no sé qué, una expareja, que operan de este modo. Siempre te van a buscar ser superiores. Incluso son personas que a veces pueden estar hablando de un tema que no saben mucho, pero siempre tienen la última palabra, ¿no? Siempre tienen la mejor opinión. Claro. Es como de... o sea, no sé, por ejemplo, yo sé más de cine que tú y tú me estás diciendo que el que sabe mejor eres tú, ¿no? Ajá. O que la opinión que tú dijiste es la Cuando buena. sí es así. Cuando no es así, ¿no? Ese es un narcisista. Ajá. La diferencia entre psicópata y sociópata, porque son muy parecidos. Bueno, a ver, las características principales del psicópata y sociópata, que son las mismas, digamos, son personas que tienen cero empatía, cero, o sea, no tienen empatía, no tienen manera de ponerse en los zapatos del otro, de sentir lo que el otro siente, no tienen remordimientos, no tienen sentido de si hicieron algo malo, jamás les va a preocupar lo que le pasó a la víctima o a la otra persona. Son muy dados, son súper manipuladores. Los narcisistas también. Pero acá la manipulación del psicópata o del sociópata tiene que ver con que al ellos no tener empatía, tienen que buscar cómo actuarla, ¿no? Entonces, de repente es como, no, pero sí es bien empático porque adopta perritos, porque está metido en una confederación que salva animales, que bla, bla, bla. Y lleva helados a los niños, lleva esto, lleva lo otro. Y lleva helados a los niños. Y la verdad es que la mayoría de esas veces son máscaras, o sea, están dentro de su modus de operar. Sí, manipuladores. Súper manipuladores, ¿no? Justamente porque quieren mostrar una cara buena. En este caso no porque tengan baja autoestima, sino porque saben que lo que ellos realmente quieren hacer no es legal. O sea, sí distinguen entre el bien y el mal, solo que para ellos está bien hacer el mal, pero saben que legalmente no se ve bien, entonces tienen que actuar por debajo de la mesa, ¿no? La diferencia entre psicópata y sociópata es que, de todas formas, en psiquiatría y en psicología, estos estudios todavía están como... No está todo dicho, ¿no? Claro. Todavía. Porque además es muy difícil detectarlos. Pero hasta ahora lo que se sabe es que la diferencia de sociópata y psicópata es que el psicópata nace, o sea, viene como cargado con esta maldad interna desde la concepción, básicamente. Sí. Se cree que puede ser algo genético, porque incluso hay casos donde tuvieron una buena infancia, o sea, tuvieron apoyo familiar, apoyo emocional y demás, y aún así terminan delinquiendo, ¿no? Terminan siendo criminales o siendo gente muy deleznable, ¿no?
a pesar de que de repente a lo mejor sus hermanos no, porque se crearon una buena familia, ¿no? Hay casos así. Y el sociópata suele ser una persona que no nació así, pero se formó así dependiendo del entorno. Entonces, pueden ser, por ejemplo, chicos o adolescentes o chicas que crecieron en un ambiente criminal, ¿no? A lo mejor en una mafia. O aquí en México, a lo mejor son familiares de alguien en un cártel, ¿no? Entonces crecen dentro de un ambiente que ya de por sí es violento, es agresivo, donde tienes que aprender a matar, a desvivir, ¿no? Donde tienes que aprender a quitarle la vida a alguien, tienes que aprender a ser agresivo, demás. O sucedió algo en el camino o una serie de sucesos que lo llevaron a tener que ser agresivo, ¿no? Tener entre comillas, o ser violento. Y entonces hay un proceso como de desensibilización, y entonces terminan sociopatizados, ¿no? Sí, Psicopatizados. Sí. Pero ellos sí conservan todavía a lo mejor algún vínculo emocional con alguien que de chico sí les hizo caso, ¿no? A lo mejor su mamá, su papá, unos tíos, sí conservan algún rastro de empatía por alguien que sí les hizo caso cuando, digamos, tenían, entre comillas, inocencia, ¿no? Claro. El psicópata no. El psicópata no tiene esos vínculos. Y cuando crees que el psicópata quiere mucho a alguien, en realidad es un asunto más de posesión. Como de, es que eres mía, ¿no? Entonces tú me perteneces. Y a veces, por ejemplo, un asunto de celos con un psicópata es terrible porque es un asunto que puede terminar tan mal como de... peligroso. Antes de que tú me dejes, ¿no? Yo te desvivo porque tú me perteneces. No puedes estar con nadie más que no sea yo, ¿no? Son personas muy, muy, muy peligrosas. Y el gran problema es que hay muchos psicópatas y sociópatas en la vida cotidiana que no llegan a un acto criminal en sí o, digamos, no llegan a desvivir a nadie, ¿no? O a meterse en un asunto muy criminal. Pero son personas que constantemente están depredando a las personas que tienen alrededor. Porque puede ser un jefe que está sobajando a todos sus empleados. Puede ser un doctor que está manipulando las cosas. Hasta un líder religioso. ¿Verdad? Los líderes religiosos y los líderes de sectas, ¿no? Que ese es un temazo, digamos. Pues son personas que están buscando la manipulación a través de otras personas para que hagan el trabajo sucio que ellos no tienen por qué hacer, ¿no? Sí. Al final un depredador también es oportunista, o sea, no va a buscar la manera más difícil de hacerlo, sino la más fácil. Entonces, de repente, si yo ya tengo si soy un psicópata, ya tengo todo el poder para que tú vayas y hagas eso por mí, yo no tengo por qué moverme, ¿no? Y así piensan, ¿no? Y hay mucha gente escondida en la sociedad que tiene ciertos puestos donde tienen mucho poder, ¿no? Y mucha ventaja sobre otros. Se cree por estudios que el grado más alto de psicopatía, o sea, los psicópatas 100%, digamos, psicópatas, hay un 1% en la población, o sea, como 1 de cada 100. Entonces, digamos, pues si has conocido 100 personas, que en teoría hay altas probabilidades de que hayas conocido por lo menos un psicópata, ¿no? O una psicópata. Se cree también que es un espectro, digamos, en el que a lo mejor hay gente, no es que no sea tan psicópata, sino hay gente que tiene ciertos rasgos o características, pero no llegan a ser el 100%, ¿no? Y entonces se cree que eso se mueve todavía se extiende como a un 5% de la población. Gente que tiene esas características, ¿no? Entonces, es necesario también entender cuáles son ciertas señales para no admitirlo en tu empresa, ¿no? Sí, en tu círculo. En tu círculo de amigos, en tu podcast. Fíjate, ándale. Se me ocurre, por ejemplo, a ver, tú dime si estoy bien o mal en el punto de vista. Yo creo que también un psicópata, un sociópata, lo puedes ver en el círculo de la gente que bebe. Porque tú puedes estar con alguien toda la vida trabajando normal y todo bien. Sí. Pero cuando llegan a ese punto en que empiezan a convivir y todo eso, hay mucha gente que se transforma, ¿eh? Dices, caray, a ese no lo conocí así, ¿no? Sí, totalmente. Tiene que ver algo un poco también, se puede manifestar también ahí, que digas, no, yo me alejo de aquí. Sí, yo creo que una persona, por ejemplo, una persona manipuladora, llámese psicópata, sociópata, incluso narcisista,
buscan la manera de que si tú y yo estamos en una primera conversación o una fiesta, a lo mejor dice, güey, qué bien me cayó este güey, ¿no? O de repente, cuando todo el mundo dice, es que fue el centro de atención en la fiesta porque todo el mundo le cayó bien. A mí esa señal me da como un... ay, que Como un foquito rojo ahí. Sí, que una persona le cayó bien a todo el mundo me da como un... Sobre todo si lo vieron una vez, ¿no? O 2 veces. A lo mejor es una persona que está poniendo esa cara adrede, ¿no? Claro, Por ejemplo, el problema también con muchas de las relaciones en pareja es que de repente no sé, hablando de que la chica lo conoció en una fiesta o Sí. en 2 fiestas y entonces lo vio todo bien y demás, pero cuando lo empezó a conocer más cotidianamente se dio cuenta de cosas, ¿no? Sí, salió el verdadero. Exacto. Ujú. Creo que lo que dices del alcohol puede ser buena señal en el sentido de que como el alcohol duerme la parte del juicio, Ujú. duerme, o sea, cierta parte del cerebro que es la que te hace sentir vergüenza, ¿no? Por ejemplo, entonces por eso de repente la gente termina bailando sobre una mesa porque no tiene vergüenza, Sí, ¿no? desinhibe. Desinhibe, ¿no? Ujú. Entonces creo que al dormir esa parte es probable que salga, pues sí, el monstruo que traen dentro. Entonces justamente una persona violenta, agresiva, que a lo mejor se está comportando como que no lo es, ya alcoholizado, de repente se tranquea cualquiera, ¿no? Ese es el punto que Ujú. quería llegar, Sí, exactamente. exacto. Ujú. Y entonces de repente el que ya es agresivo, con alcohol se vuelve más agresivo, ¿no? El que no lo es, incluso con alcohol se pueden volver chistosos y demás. Pero la gente que ya es agresiva por naturaleza, aunque lo estén guardando, pues sí, con alcohol se vuelven, Ujú. pues digo, en los casos de golpean a sus parejas, golpean a Claro, sus hijos, ¿no? claro. Ese tipo de, Ujú. de casos. Tocaste un punto importante al principio del narcisismo. Volvamos un poquito atrás. Ujú. Por ejemplo, tú que aconsejas a una pareja, Ujú. hablemos de hombre-mujer, que se empiecen a relacionar como tú dices. Y a lo mejor pase 1 o 2 meses, como dicen, todo de color de rosa. Ujú. Pero después de los 3 meses, tanto en él o en ella, empieza a haber indicios. Sí. ¿Tú qué le aconsejas al hombre o a la mujer? ¿En qué se debe de fijar? ¿En qué punto se debe fijar que diga no? Son alertas y mejor huyo de aquí. ¿Cuáles son los primeros indicios? Sí, creo que es bueno entender que hay señales, ¿no? Porque también Ujú. luego la gente puede llegar a creer que este tipo de personalidades dices, pues es que nunca lo vio venir hasta que Ujú. terminó desvivida, ¿no? Entonces es como, no, sí había señales, ¿Y nada más cómo que- se da, eh? Ajá, exacto. En México me Ujú. parece que, bueno, yo creo que siempre, pero también de unos años para acá, dices, pues, parece una epidemia, ¿no? Se O sea, parece disparó. una epidemia, Ujú. feminicidios y demás. Em, Primero, creo que hay señales que uno tiene que detectar cuando te das cuenta que, por ejemplo, como dices, ya 1 mes, 2 meses de todo es color de rosa. Siempre tiene que venir algún punto, no necesariamente que la pareja pelee, pero a lo mejor algo malo, entre comillas, le pasó a alguien, ¿no? Alguno Sí. de los dos. Entonces, que es cuando dices, bueno, tienes que estar conmigo en las buenas o en las malas. Claro. Pero cuando es en las malas, de repente esta persona no le importa, ¿no? O sea, o te hace menos, o te hace como... Ajá. A lo mejor tú traes una gran bronca en el trabajo que no te deja dormir Sí, sí, y sí, demás, y yo como tu pareja te digo, "Ah, estás exagerando, ¿no? Ya, y realmente no me interesa, ¿no? Ujú. O sea, no te quiero ni escuchar, Sí. tú quédate con tu problema. Entonces cuando viene, obviamente no sientes, pero nada de apoyo, nada de interés, porque la otra persona intente ponerse en tus zapatos, eso es una gran falta de empatía. Que estas 3 personalidades las tienen, narcisista, psicópata, sociópata. La falta de empatía de... No estás escuchando lo que... O sea, Sí, la necesito situación en la ayuda. que estoy, Ajá, ajá. exacto. Necesito ayuda y tú eres mi pareja, ¿no? Ahora, del otro lado, cuando el narcisista, digamos, tiene un problema, es un problemón y todo el mundo me tiene que poner atención a mí. Y tú, aunque tienes broncas en tu trabajo, tienes que dejarlos porque me tienes que atender a mí, ¿no? Tienes que atender mi problema primero, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Siempre está por encima de todo lo que yo quiero, lo Ujú. que yo siento, lo que yo... Sí, lo que sí, a mí sí. me acongoja Sí, no me importándome lo que te esté pasando. es más grave que lo que a ti Sí. te pasa, ¿no? Siempre. Esas son... O sea... por ejemplo, otra. Yo englobo a todos estos como depredadores. Narcisistas, psicópatas, sociópatas, en una relación así, son depredadores. Entonces, un depredador lo que hace muy bien muchas veces es aislar a la víctima
de sus otros vínculos reales. Entonces, por ejemplo, esto pasa mucho en muchas relaciones. Tengo a cierta persona a la que quiero mucho porque es mi hermano, mi primo, lo que sea, o mi hermana, mi prima, lo que sea, y desde que anda con esta persona no nos habla, no nos visita, no viene a la casa, le hablamos y nos cuelga muy rápido, ¿no? Y ese tipo de cortar vínculos lo hace muy bien un depredador, ¿no? O sea, es como no los necesitas si me tienes a mí, ¿no? O sea, Sí. no tienes por qué hablar con tu hermano de un problema que tienes porque me tienes a mí. O que tu mamá, tu papá te dio un consejo, no le hagas caso porque bla, bla, bla. Eso van cortando esos vínculos, ¿no? Van siendo muy posesivos en, a ver, dame tus contraseñas, déjame saber dónde estás todo el tiempo. Es un asunto Sí, que te están llame y llame, todo. Es control, es puro control. Y te aísla de las personas con quien sí tienes vínculos reales, con quien sí te quieren y sí se preocupan por ti, Qué ¿no? importante eso que estás diciendo. Esas señales, ¿no? Esas señales de ya no está teniendo contacto con nadie con quien tenía antes de estar contigo, porque siempre hay un parteaguas del antes y el después. Exactamente, ¿no? el O sea, antes y el después. Qué raro que antes de esta persona yo me sentía bien, tenía amigos, tenía vínculos, y después de esta persona, pues sí, estoy viviendo el sueño de vivir en donde tú quieras, con la casa que tú quieras, pero ya no puedo hablar con mis amigos igual, ¿no? Ya no puedo hablar con mi familia, porque el depredador está cortando los lazos, ¿no? Está aislándote. Sí, hasta que lo logra. Hasta que lo logra. Ajá. Esas son señales como bien importantes. Sobre todo también pasa, creo que hay una gran etapa en la que la víctima no se está dando cuenta, porque justo es como una langosta a la que la meten en agua y la van hirviendo poco a poco, ¿no? Sí, no se da cuenta. Entonces, digamos, no se va dando cuenta de que se está calentando el agua, ¿no? Sí. Le pasa mucho eso a las víctimas dentro de una relación con un depredador. No se están dando cuenta de lo que está pasando, pero creo que una señal muy clara es cuando 2 o 3 personas en las que tú sí confías o confiabas mucho antes de esta relación te están diciendo algo, ¿no? Te están diciendo... bueno, el clásico amiga, date cuenta, pero es como oye, ¿por qué te busca de esta manera así, no? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué lo permites? Sí. Ya cuando 2 personas, 3 personas te están diciendo eso, aguas, es una alerta, tienes que reaccionar. Y creo que lo más importante de las alertas, por ejemplo, que mucha gente también lo deja pasar, es el instinto. O sea, hay muchos casos donde la persona... porque es muy diferente, ¿no? Exacto. La persona, ya cuando le preguntas, en algún punto cuando empezó la relación, tuvo el instinto de, hay algo raro ahí, pero decidió dejarlo pasar. Bueno, no pasa nada. Así es. Al rato se le baja, ¿no? Sí. Y entonces lo van dejando pasar, entonces van dejando que el agua se caliente. Pero creo que es muy importante hacerle caso al instinto. Cuando tu olfato te está diciendo, aquí hay algo raro, aquí hay algo mal, mejor corta ahí. O sea, ahí termina, ¿no? Ahora, ese es un grado, podría decir, de focos rojos. Sí. ¿Qué sigue después de eso? Porque ahorita hablamos de que te van cortando de los vínculos, de los lazos familiares, de muchas cosas, ¿no? Después de eso, ¿qué sigue? Es acoso ya más peligroso de si haces esto, me desvivo. Esa es una, ¿no? Ajá. O si haces esto, le puede pasar a alguien a ti o a tu familia. ¿Ese es el siguiente grado? Sí, o sea, cuando ya viven dentro de este mundo manipulado por el depredador, viene este tipo de... o sea, están todo el tiempo actuando bajo coerción, ¿no? Están todo el tiempo bajo una amenaza, ¿no? Esas 2 cosas que dijiste. Por ejemplo, la primera, si tú me dejas, me desvivo. Siento que es algo muy narcisista. O sea, es como... Porque, por ejemplo, un psicópata es raro que se desviva a sí mismo. Okay. Tienen demasiado... ¿Cómo se dice? Ego, orgullo. Sí, demasiado orgullo real por sí mismos. Los narcisistas dicen que tienen mucho orgullo por sí mismos, pero tienen muy baja autoestima. Entonces, un narcisista... Hay relaciones de narcisistas que justo se terminaran... O sea, me termino desviviendo porque tú me dejaste y entonces te dejo a ti con una carga emocional y una culpabilidad terrible, ¿no? Pero bueno, también puede ser como una amenaza, ¿no? O sea, si me dejas, me desvivo. O si me dejas, ya ando más psicópata. Si me dejas, algo te va a pasar a ti o le va a pasar peor
a tus hijos, porque a lo mejor no son ni siquiera hijos Claro. de esa relación, ¿no? O a tu familia, lo que sea. Eso creo que ya es, o sea, hay un grado de coerción muy, muy terrible y creo que hay muchas personas, pues ya se quedan en eso porque prefieren atender la amenaza, subir las manos y decir mejor no hago nada, ¿no? Se entiende, o sea, porque sí es muy difícil salir de una relación así. Yo digo que debe ser tan complicado que como desintoxicarse Sí. de una drogadicción fuerte, ¿no? Pero entonces creo que es cuando necesitan más empezar a crear una red de alianza con personas en quien confíen y que puedan ayudarte, ¿no? O sea, que puedan hacer algo por ti realmente. Y si son especialistas, o sea, si son terapeutas, abogados, gente que sepa de leyes y demás, mejor. O sea que esto ante la ley, hablemos en una mujer. Ajá. Está en esa situación de amenaza. Ujú. De si me dejas esto o te pasa esto. ¿Qué te pasa esto? La ley sí lo cubre. O sea, si tú puede ir la mujer directamente a levantar un Una acta, se denuncia. puede decir, una denuncia, y sí o no hace mucho caso la ley en ese tipo de cuestiones. Sí, yo creo que cada vez lo hace mejor. O sea, pero creo que es por cómo está avanzando también el mundo y que se ha ido dando cuenta de cosas que antes estaban muy normalizadas Ajá, y hoy afortunadamente ya son alarmantes, ¿no? sí. Creo que esa es una buena señal. O sea, que cosas que en los 90s dices, uy, le decían esto a una chava en su trabajo Sí. y pues todo el mundo les parecía cómico y demás. Y hoy en día ya puede ser calificado como acoso, Sí, ¿no? acoso. A mí me parece que eso es un avance, ¿no? Realmente un avance. Afortunadamente las leyes ya están avanzando en ese sentido y cada vez se atiende más a ese tipo de víctimas de me está acosando o estoy teniendo una relación en la que hay abuso emocional, abuso psicológico y sí se puede hacer algo. También pasa en México que depende mucho también, por ejemplo, de la localidad. Hay pueblitos donde Sí, sí, es sí. imposible porque la policía municipal está o coludida o no te va a hacer caso a ti, le va a hacer caso al macho, ¿no? Le va a hacer caso a este brother que... Ujú. y te va a regresar a ti al victimario, ¿no? Entonces ahí pues tiene que entrar otro tipo de asunto. De asuntos, sí. Quizá, por ejemplo, en ciudades un poco más urbanizadas y demás, sí creo que ha avanzado mucho más. Creo que las fiscalías tienen más, por lo que sé, por gente que conozco que trabaja ahí y demás, tienen más entrenamiento constante sobre, por ejemplo, la perspectiva de género, ¿no? Ujú. Que es muy importante. Ujú. Desde gente que trabaje, o sea, especialistas dentro de la investigación criminal, hasta policías de calle. O sea, que además, por ejemplo, la policía de calle son los primeros respondientes, son Sí. los primeros que llegan a Es una cuestión. un altercado de Ujú. pareja, ¿no? Ujú. En una casa y demás. Todos ellos con los años han ido teniendo más entrenamiento y más preparación de perspectiva de género. Claro, no quiere decir que a veces no funciona porque la persona misma dice, ¿eso qué, no? Pero creo que cada vez hay más personas también metidas en el sistema legal que les importa, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la perspectiva de género no quiere decir defensa de la mujer, o sea, es perspectiva de género, Claro. a cualquier género, ¿no? Entonces, justo, claro, tenemos un grave problema en contra, o sea, la violencia en contra de la mujer en México, ¿no? Y por eso se va creando ese tipo de movimientos. Pero sí creo que si vives un abuso constante, emocional, psicológico, incluso físico, en tu pareja, porque físico no necesariamente es que yo te golpee a ti, de repente es que te jaloneé, ¿no? De repente es que vámonos de la fiesta Sí, y te sí, sí, jaloneé y dejó un moretón en el brazo. Eso ya es una agresión. Una agresión. ¿no? Eso ya es algo agresivo. Y además es algo que va a escalar si lo permites, ¿no? Sí, ese es un punto, ¿no? Que luego lo tienes que poner un alto, ¿no? Otra de las señales, ¿no? Ujú. O sea, me jaló así, híjole, es una señal Ujú. sota, ¿no? Pero sí creo que es mejor Ujú. buscar la manera de denunciar, buscar tus aliados, gente que te comprenda, que entienda y que esté contigo. Y creo que algo muy importante también es documentar hechos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que se da por redes sociales o por WhatsApp. Sí. Hay muchos mensajes que son controladores, muchos llamadas y demás.
y el estar sacando screenshots, o sea, estar haciendo documentación de hechos, es lo que te va a ayudar a la hora de la denuncia a probar. Ujú. Sí, la cuestión de la denuncia que estás haciendo. Exacto, estoy bajo una situación de Fíjate abuso. que es muy importante lo que comentas. Ahorita vimos un poco de lo que es, porque híjole, quisiéramos abarcar muchísimo, ¿no? Sí, sí. Pero por ejemplo, ahorita vimos lo que es los focos rojos cuando empiezan, Ujú. los indicios de que dices, no, aguas con esto, aguas con lo otro. No sé si apenas tuviste, se dio un caso la semana pasada Ajá. de dos adolescentes, pero digámosles jovencitos, Ujú. que se pelearon en la escuela y todo, Ujú. y hasta lo grabaron. Ujú. En la pelea, estos jovencitos se están dando y de repente uno de ellos saca un arma punzocortante Ajá. y empieza a dar al otro chavito. Ahí, ¿qué pasa? El argumento o lo que dijo, el atacante dijo que él ya estaba harto Ujú. del acoso que le hacía el otro jovencito. Sí, Eso fue lo que él dijo, que se defendió, que se defendió. o sea, que él ya estaba harto, que incluso estaba amenazado y todo eso, ¿no? Hablando en estos términos de psicópatas, de sociópatas y todo eso, en este caso, en ellos, en este chico que actuó así, Ujú. ¿qué lo obligó? ¿Qué pasó ahí mentalmente? Digo, no tuvo apoyo, no se lo platicó a nadie, no se acercó a nadie a decirle, oye, está pasando esto, ¿fue miedo? ¿Qué pasó ahí? Pensando que damos por hecho que sí vivía una situación de bullying, ¿no? Ujú. Digamos, el chico. Porque, claro, también hay un asunto, por ejemplo, en el true crime, Ujú, en gente ujú. que hacemos contenido de true crime. Creo que hay unos que investigan mejor que otros, ¿no? Claro. Y creo que una parte de la investigación es tener un pensamiento muy crítico a la hora de discernir la información y decir, ¿qué de esto está exagerado, no? Porque Ujú, también los ujú. medios de comunicación y ciertos noticieros y demás, les gusta, exageran para poder tener más Rating. ¿no? Sí. Simplemente. Y entonces hay que entender qué de eso es paja o qué sí pasó y cómo pasó y demás. Y a veces no te puedes basar en, dices, pues es que nada más vi el video y lo que alguien comentó y entonces Claro. no realmente no sé qué pasa ahí, ¿no? Pero digamos, en una situación así en la que en efecto el victimario sufría un Bullying. bullying constante, ¿no? Un acoso constante y demás, y terminó por reventar, ¿no? A lo mejor en un asunto así. Justo el asunto es que están en un ambiente ya sociopatizado, ¿no? O sea, se están como pues eso, es la caldera que está a punto de explotar. Pasa mucho, siento que es el mismo factor muy parecido a los tiroteos en las escuelas en Estados Sí, Unidos, que hemos ¿no? visto. Ujú. Que por ejemplo ahí, la mayoría de esos no son psicópatas, son personas más bien que por un asunto emocional que ya no toleran de ser señalados y demás, de repente un día revientan, o bueno, no un día, a veces ya lo prepararon con un Sí. mes y demás, pero ya venían pensando que iban a reventar, ¿no? Y terminan reventando a todo el mundo. Creo que justo más bien habría que ver si de verdad sufrió mucho acoso y demás, qué lo llevó Sí, que lo orilló. qué lo Ajá. orilló a Ajá. tomar esa decisión, ¿no? Porque si tomó esa decisión es porque justo hubo poco apoyo, a lo mejor nadie le creyó, a lo mejor en su casa lo hicieron de menos, a lo mejor lo intentaron apoyar, pero el sistema, en este caso la escuela, no le hizo caso, ¿no? A lo mejor estaba bajo amenaza del otro, ¿no? Como decías, y entonces en ese momento ya no encontró otra manera más que esa. No se puede, digamos, alegar defensa propia físicamente en lo que pasó porque a lo mejor no estaba en desventaja, ¿no? O sea, era, digamos, una pelea a golpes y tú sacaste un arma punzocortante, entonces eso no es necesariamente defensa propia, Sí. ¿no? Sí. Lamentablemente hay muchos hoyos ahí en las leyes. Pero con una investigación, por ejemplo, hay psicólogos forenses, ¿no? En los periciales hay psicólogos forenses que se dedican justamente como a ver la psicología detrás del hecho, ¿no? De lo que pasó y de la víctima o del victimario. Ujú. Y entonces es ver justamente cuál es el historial de este chico y por qué llegó a lo que
Sí. a reventar de ese modo. Porque también hay casos donde alegan eso, pero resulta ya checando el historial, no, ¿no? O sea, este chico no tenía broncas con eso y en realidad ya había hecho eso en otras instancias. y Sí, más. quizá ya lo Quizá. había hecho. Ujú. Pero no, o sea, en este tipo de casos, pues sí, o sea, se tendría que comprobar que este chico no recibió ayuda por ninguna parte, ¿no? Y demás, y terminó reventando en algo, pues en un hecho que Sí. le va a cambiar la vida. Que le ¿no? va a Al cambiar la final. vida, exacto. Ajá. Sí, Es fíjate terrible. cómo vamos escalando. Ajá. Ya vimos en un primer punto Exacto. amenazas. Ajá. Segundo punto, cuando ya se llega a una agresión. Exacto. Ahora vámonos un poquito. Detrás de cámaras platicábamos. Comentaste del monstruo de Atizapán. Ujú, Este personaje que le encontraron en su sótano, ¿no? ujú. Un montón de cosas. Sí. Zapatos, prendas, Restos bilés, óseos. retos. O sea, Ajá. por ejemplo, esta persona, si tú recuerdas la entrevista que le hacen, Ajá. habla con una naturalidad. Sí. Sí, sí. Es más, le preguntan que si se arrepiente. Y él dice que no. Que no, que si está consciente de lo que hizo, sí. Ujú. ¿Lo volvería a hacer? Dijo que sí. ¿Qué orilla esa gente a llegar ya a ese grado? Porque no fue una, ¿eh? Ajá. Le comprobaron como 14, Ujú. más las que... Las que quién sabe. Ajá, en falten. otros lados. Ajá. ¿Ahí qué pasa? Los Bueno, casos- perdón, ajá, antes de sí, entrar, ¿cómo se le llama a ese personaje? Asesino en serie, ¿no? Básicamente, Ujú, es un, o sea, ujú. básicamente es un homicida, o en este caso un feminicida en serie. En ¿no? serie. Ujú. Siento que es difícil en México, como que no se tiene todavía la cultura, bueno, creo que cada vez más, pero no se tiene tanto la cultura sobre los homicidas en serie, ¿no? Ujú. En el caso particular en México creo que hay más feminicidas en serie. Ok. Pero eso se debe a que un psicópata, sobre todo que ya está criminalizando a ese grado, o sea, Ujú. que lo está haciendo serialmente, siempre va a buscar como buen depredador, va a buscar víctimas que estén dentro de o una minoría o, por ejemplo, las mujeres no son una minoría, pero sí es un sector de la población muy vulnerabilizado, vulnerado en México, ¿no? Entonces, al crear una sociedad donde de repente las desapariciones de mujeres son casi cosa de todos los días y se empieza como lamentablemente a normalizar, es Ujú. donde el depredador aprovecha y entonces esconde sus crímenes debajo de esos estadísticas, ¿no? Digamos. Ujú. Entonces a mí lo que me preocupa justamente es que un personaje como este, si ves, llevaba creo que 2 décadas haciéndolo, ¿no? Sí. Por lo menos, o sea, de lo que se sabe, o desde los 90, no me acuerdo, pero dices, o sea, este tipo lleva años y años y años haciéndolo y nadie lo había Y detectado. que va avanzando su edad, ¿no? Cuando se supone que debes de ser más. Exacto, ¿no? ¿No? Exacto. Y nadie lo... O sea, Ujú. ¿cómo puede ser que nadie lo detecte, no? Porque se esconden bajo esas estadísticas, ¿no? Además de que son muy buenos manipuladores. Pero bueno, o sea, una persona así que es o sea, claramente es me parecería que es un psicópata, que en algún punto decidió empezar a escalar y decir, a ver, ¿no? Pruebo con esta mujer que a lo mejor la primera vez fue porque me dijo que no y yo como no soporto eso, tuve un arranque y entonces a lo mejor le hice algo y entonces escondo el cuerpo, ¿no? Y entonces ya se hace fácil para la segunda y entonces se hace más fácil para la tercera, ¿no? Y entonces van acumulando víctimas y pues este tipo ya tenía un modus operandi tan efectivo, digamos, Sí, sí, sí. y tan sistematizado que pues eso, tenía hasta un sótano, ¿no? Creado bajo la cama, me parece, creado para ahí diseccionar, ¿no? Cortar por partes y enterrar los mismos cuerpos y demás. Y eso ya es un grado tan alto de maldad, ¿no? Ya no es algo que, ay, lo orilló la vida a hacer eso. Y es algo que está haciendo por placer, que está haciendo porque le gusta ser el monstruo que es, nada más que no es la cara que muestra a la gente normalmente hasta que Sí, lo sí, agarran. sí, sí, ya tiene una generación mental muy, muy fuerte. Exacto. ¿Y te acuerdas qué hizo después de eso? ¿El por qué lo descubrieron? Ajá. Empezó a sacar Ajá. bisteces. Ajá, exacto. Literal. Exacto. Sí, 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 sí. Empezó a sacar bisteces. Sí, sí, sí. Empezó a consumirlos
Y no paró ahí. Ajá. Va y se los ofrece a sus amigos, Ajá. a su familia. Porque aparte este tipo, o sea, es un señor o sea, cuando se le captura, es un hombre ya de la tercera edad. Ujú. Me parece que rondaba los 70. Era el típico hombre solitario de la cuadra o de la Sí. manzana. Que todo el digamos. mundo quería. Sí, que más que querían como que pues, es el que nos Ujú. ayuda, ¿no? El que es buena onda, porque era como callado, Ujú. como que no decía, no ponía peros, servicial. Y si no me equivoco, hasta llegó a tener un puesto, entre comillas, político en la... Sí, creo que fue jefe de colonia, algo así. En la colonia. Algo Ujú. así. Ajá, exacto. Entonces hasta cierto movimiento político tuvo, no a gran escala, pero ahí ves cómo, o sea, cómo se camufla, pues, una persona, Siente la sociedad. ajá, ante la Ujú. sociedad. Y entonces al tener esta cierta, ¿cómo decirlo? Como que la gente confiaba en él, pues cuando él se acercaba a una mujer que le gustaba y empezaba como a enrolar como de, pues yo te ayudo, vamos al mercado, yo te cargo las cosas, te ayudo a... Sí, pues su es cortejo como- normal, entre comillas. entre comillas, Ujú. pues ya cada vez le es más fácil, un día que nadie sepa dónde anda ella, invitarla a la casa y terminar lo que empezó, ¿no? Ujú, ujú. Y a lo que es la carne, ¿no? Que dicen, era tan buena onda que nos regalaba carne, Sí, ¿no? nos regalaba carne. Porque él decía que la traía de Oaxaca o no me acuerdo de dónde, y entonces nos regalaba bisteces y demás. Sí. Y ya cuando se dan cuenta de dónde venía, Ujú. también es un trauma que deja a unas víctimas indirectas, ¿no? O sea, como Ujú. o sea, yo le recibí carne y esa carne venía de pensar de dónde venía, Claro. ya deja una mella psicológica en la gente, Sí. ¿no? En ese tipo de gente, ¿qué pasa? Porque una cosa es como tú decías, ¿no? Llegan a un grado de... Ya tienen todo planeado, ya les sale todo perfectamente. Desarticulan y... Ajá. Pero después de ahí se lanzó ya un escalón más todavía. Digo, ¿no hay más? O sea, no hay en ellos que digan, pues ya estuvo, ¿no? O sea, o sea, ya no me voy a contar. O sea, no hay nada de eso. Em, Mira, volviendo a lo más, ¿cómo decirlo? Como normal, entre comillas. Ujú. Creo que es como si tu proyecto, si un día tú decides crear un proyecto, ¿no? O sea, no hablando de lo criminal, Claro. un proyecto. Ujú. Y empieza a pegar. Y dices, tuvo pegue. Entonces, Ujú. a ver, vamos a hacer más. Sí. Entonces, tiene más pegue. Entonces vamos a hacer más y entonces te va gustando, ¿no? Entonces dices, ¿en qué momento pararías, no? ¿En qué momento dirías, no, ya, Sí. ya estuvo? A lo mejor un día te cansas, ¿no? A lo mejor un día dices, bueno, ya está aquí porque estoy muy cansado, pero tarde o temprano a lo mejor lo quieres volver a retomar o de otra forma y demás. Ujú. Creo que estos personajes van en escalada, van en ascenso y no hay donde paren. La mayoría de las veces no hay donde paren hasta que cometen un error y se les captura. O en muy pocos casos, hablando de homicidas en serie, por ejemplo en Estados Unidos, que es quizá no donde más hay, pero donde más famosos ha habido, hay un par de casos donde de repente se detuvieron y por mucho tiempo no supieron nada de ellos hasta que después los capturaron, pero que de repente lo que dejaba como en jaque a los investigadores era ¿por qué cierto año dejó de hacerlo? Sí. Y no volvió a hacerlo, ¿no? ¿Y se perdió? Y se perdió. Se perdió. Ajá, se jubiló, Ujú. ¿no? Básicamente. Ujú. Hay cuestiones distintas porque, por ejemplo, en particular esos casos que son muy pocos, están viviendo una vida alterna, que un poco es la fachada, digamos, la fachada Ujú. de su verdadero yo, que es el monstruo. Y de repente esa vida alterna tiene de pronto como una vida normal, tiene muchas demandas, ¿no? Entonces de repente hay un caso muy específico que era el homicida BTK, que se llama Dennis Rader, que estuvo activo desde el 74 hasta el 91. Y Guau, bastantes años. sí, bastantes años, aunque él tenía periodos como de enfriamiento muy largos. O sea, de repente hacía algo y 4 años nada. Hacía algo y 4 años nada. Entonces era muy difícil detectarlo, ¿no? Paró en el 91 y como 11 años después lo agarraron. Entonces le preguntaron por qué paraba, ¿no? Ujú. Pues porque tuve un hijo y entonces tuve que criarlo. Y luego lo volví a hacer y ¿qué crees? Tuve una hija. Entonces pues me dediqué a criarla. Y pues sí, pues tenía que ir a festivales
de la escuela y demás. Entonces, pues no podía hacerlo porque no tenía tiempo, ¿no? O sea, como Ujú. justo es como un proyecto que como no, no me deja, no lo puedo hacer todo el tiempo, ¿no? Pero es algo que me fascina hacer, ¿no? Y les fascina. Y cuando decidió parar, mucho fue, en parte, en algún momento él dijo también que él empezó a pensar si a lo mejor ya también físicamente no estaba bien para esto. O sea, como, ¿qué tal que un día cometiendo el crimen, me lastimo y pues me capturan o termino Ujú, peor, ¿no? Entonces empezó como a pensar también, entre comillas, en un cierto tipo de retiro. Sí, sí. O sea, como de, a lo mejor ya está llegando mi momento como por por seguridad, por salud, ya lo dejo de hacer, ¿no? Ajá. Creo que esos son como casos muy específicos donde se han detenido, ¿no? Pero es por algo muy específico. La mayoría van en escalada, en escalada, en escalada, hasta que algo pasa, ¿no? Que usualmente los capturan o pierden la vida Sí. bajo alguna circunstancia, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos tocado unos 3, 4 puntos muy importantes que sí se deben tomar muy, muy en cuenta. Sí. Sea hombre, sea mujer, Ujú, en todas las circunstancias. Decías hace rato que un simple jalón, ujú. un simple, a lo mejor hasta una, ¿cómo se puede decir? Levantar la voz, ¿no? De una manera agresiva, a lo mejor también, ¿verdad? No sé. Sí, porque también a veces dices, ¿por qué levantó la voz en esta situación, no? Ujú. No que se entienda, pero de repente a lo mejor se entiende porque están en un momento muy tenso y ambos están peleando y demás. Pero de repente a lo mejor es una situación donde le gritó ya vámonos y todo el mundo estábamos cenando a gusto, Sí, ¿no? sí. Creo que sí son señales muy lo del jalón, ¿no? Que ahora, no quiere decir que si tu pareja está siendo agresiva o violenta, incluso físicamente, no quiere decir necesariamente que es un psicópata, un sociópata o un narcisista. Pero sí es una señal muy importante de violencia, de abuso, que tienes que tomar en cuenta. Sí. Porque también puede ser una persona que viene, lo que sea, y no se justifica, pero que a lo mejor viene muy lastimada por la vida y entonces ahora se está desquitando contigo. Pero tú no lo mereces. Entonces, el asunto es salir de ahí, sea cualquier diagnóstico que quieras Ujú. ponerle, que tampoco está bien diagnosticar sin saber, pero cualquier... Sí, prender las alertas. prender las Observar. alertas, porque al final sí creo yo que es un tipo de depredador. O sea, si te está básicamente criminalizando, violentando, sí creo que son señales de salir de ahí, ¿no? Tocaste un punto muy importante. No todos los que se dedican a desvivir Ujú. son psicópatas, No, ¿verdad? no. No quiere decir que sean sociópatas, no quiere decir que sean incluso esquizofrénicos, no o sea, a lo mejor me estoy metiendo ya en otro, Ujú. pero como que va de la mano todo, ¿verdad? Ujú. O sea, no todo tienen esos síntomas, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, hablando de psicópatas en particular, no todos los psicópatas se dedican a desvivir, ni Ajá. todos los que se dedican a desvivir son psicópatas. ¿no? psicópatas, Como decíamos hace rato, de repente un psicópata a lo mejor no se dedica incluso al crimen, pero se la vive sobajando a sus empleados, ¿no? Y de eso vive, ¿no? Y le gusta. Y a veces mucha gente que se dedica a desvivir o lo ha hecho bajo alguna circunstancia, después viven con el peso, con la carga emocional, psicológica de lo que hicieron, porque no son psicópatas, ¿no? Pero algo los llevó a hacerlo, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos un gran problema, hablando del crimen organizado, por ejemplo, que captan a muchos jóvenes para... Sí, se los llevan. Un poco para soldados, ¿no? Como soldados, digamos, ¿no? Como sicarios. Pues los pasan Los por un obligan. proceso de desensibilización para hacer lo que... ¿Qué lo que pasa tienen ahí que en hacer, ellos? ¿no? Se lo llevan, cumplen con el objetivo, desvivió a... Ujú. Pero llega un momento en que él se puede escapar, porque se ha dado casos, ¿eh? Sí. Ujú. ¿Qué pasa cuando él se alcanza a escapar y todo? Pero ya vivió todo ese camino. ¿Qué pasa con esa persona? Yo creo que es muy difícil, muy, muy complicado, porque pensando que es una persona, entre comillas, normal. O sea, Normal. Ujú. no es un psicópata. Sí, porque era un estudiante. Exacto. Ujú. Porque también un psicópata que lo jalen a un empleo así, como pez en el agua, ¿no? O sea, como Ujú. de aquí Feliz. soy. Sí. Pero hay muchos, sobre todo jóvenes, que pasaron por eso. Y como dices, ¿no? A lo mejor alguien que escapó. ¿Cómo sería su vida después, no? Ujú. Yo creo que les deja secuelas psicológicas y emocionales de por vida. Creo que tendrían que estar tratados
con terapia el resto de su vida, porque, o sea, es muy fuerte lo que ven, lo que los obligan a hacer, incluso que lo que los obligan a hacer para entrar para probarlos, ¿no? Para Cosas probar increíbles. cosas Sí. horribles, ¿no? Horribles, horribles, horribles. Por ahí, por ejemplo, hay un canal que a veces que me gusta ver que se llama El Gafe 423. Sí, No me acuerdo sí, el número. sí, 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 ¿O el sí. Gafe? Sí, el del gafe. Ajá. Él entrevista mucho de repente a jóvenes que además usan máscara justo porque pues, Sí, lo que vivieron. es algo muy grave, pero gente que ha escapado, ¿no? O gente que vivió algo de eso. Y pues sí puedes ver como las secuelas emocionales, psicológicas. Creo que tienen que estar muy conscientes de que lo que hicieron no lo hicieron por voluntad propia, que estaban bajo un sistema de coerción muy fuerte, de amenaza, ¿no? Amenaza, sí, sí, sí. De algo ya sistematizado para obligarte a hacerlo. Creo que tienen que entender que no lo hicieron eso, ¿no? Por voluntad. Y sí, entender que tienes que estar observado, tratado psicológicamente y emocionalmente el resto de tu vida, ¿no? Ujú. Y no porque ahora seas un psicópata, ¿no? O sea, Claro. no lo eres, nada más. O sea, Precisamente pasaste de ese del gafe, vi un caso de un personaje ahí Ujú. que llora incluso en su entrevista, ¿no? Lo que vivió y todo. Le pregunta el gafe que qué fue lo peor. Ajá. Oh, a mí me sorprendió. Su respuesta fue lo peor que pasó él, y que yo creo que han pasado muchos, que obligaban a comerse Ujú. el corazón De uno de sus. de uno de sus desvividos ahí en ese momento. Ujú. Dice que era algo tan terrible, pero que lo hacían o lo hacían, ¿eh? Sí. Entonces imagínate al nivel emocional, Y de perversión de los ajá, que de lo- perversión que los tienen, los obliga, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí tienes mucho tú en razón en decir que sí, es difícil. Ujú. Muy difícil que una persona salga así de la noche a la mañana de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Necesita mucho Mucho trabajo. mucho trabajo. Y yo creo que incluso es como un poco como los veteranos de guerra, ¿no? O sea, tienen Ujú. que tener un grupo de ayuda, un grupo de donde puedan estar constantemente sacando, ¿no? Porque de alguna manera tienen un cierto tipo de estrés postraumático, o sea, Ok. grave, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, Ok. sí. Pues Iván, el tiempo, híjole, se va rapidísimo, ya nos aventamos casi la hora. Había muchas cosas que platicar. Más adelante, no sé si me des la oportunidad Sí, claro, sí, de claro, un claro, segundo claro. episodio, Claro, claro. porque creo que nada más fue el entre nada El más, intro, ¿no? sí. Nada más. Esto fue el intro. El intro nada más. Como para dejar un poquito otra vez en claro, así en breve. Entonces, ¿un narcisista qué es? Para toda la gente que nos ve. Un narcisista es una persona que tiene muy baja autoestima, pero no lo muestra. Siempre va a mostrar una cara de superioridad, Ujú. de ser el Juan Camaney, de ser el mejor en todo. Siempre busca que su opinión, su pensamiento y su sentir es el más importante. Es más importante que el tuyo. Es más, ellos saben de todo. Cualquier tema que se hable en la mesa, ellos se lo manejan como quieren. Tienen muy baja empatía, muy baja empatía. Tienen más vergüenza que empatía cuando hacen algo malo, entre comillas, digamos. Cuando te hicieron algo a ti, más que empatía por lo que te hice, me siento avergonzado de cómo me van a ver a mí ahora. Porque están siempre todo se rodea consigo en medio, ¿no? O sea, ellos son lo más importante. Y tienen mucha envidia todo el tiempo de todo. Y no les gusta tener éxito en otros, ¿no? Solo en sí mismos. Ujú. Y sí, es una persona, pueden ser. Y detonan muy fácil cuando tú opinas algo sobre ellos o les haces una crítica, ¿no? Ok. Si bien a nadie le gusta cierto tipo de críticas, ellos tienen cero tolerancia a la opinión o a la crítica Ujú. a sí mismos o a sus proyectos. Ok. Ujú. Eso es un narcisista. Es un narcisista. Un psicópata. Un psicópata es una persona que tiene cero empatía, que tiene cero remordimientos de lo que hacen, pero son muy buenos o muy buenas manipulando y haciéndote creer que sí sienten lo que dicen que sienten, pero no lo hacen. Son más calculadores que los narcisistas. Ellos no detonan tan rápido, ellos te la guardan, ¿no? O sea, les hiciste algo y te van a castigar, pero meses después, un año después, ¿no? Son altamente peligrosos, son agresivos
Y como como dijiste hace rato, de repente hay situaciones como el alcohol donde puedes notar que su verdadero yo, ¿no? O por ejemplo, en fútbol se detona y dices, ¿qué onda? O sea, ¿de dónde le salió este monstruo, Sí, no? se transformó. Exacto, ¿no? Y son personas súper manipuladoras, súper manipuladoras, Ok. los psicópatas. ¿Y un sociópata? Y un sociópata básicamente es lo mismo que el psicópata, solamente que es una persona que por la situación que haya vivido se desensibilizó, ¿no? Y entonces antes, a lo mejor cuando era chico o cuando era joven, era un buen joven de buenas calificaciones, que querían mucho, que él quería mucho a su familia y demás, y de repente desde que entró a este grupo de amigos o demás, de repente ya es agresivo, es violento, no tiene nada de remordimiento con lo que te hizo, no tiene nada de empatía, si algo te hizo, le vale totalmente. Es lo mismo que un psicópata, nada más que el sociópata pasó por un Sí, proceso de un proceso, desensibilización. ok. Entonces aquí el consejo, yo creo que incluso para mí, para todos los que Sí, estamos para aquí, todo es mundo. observar. Sí, observar. Observar Y hacerle caso a tu instinto. A tu instinto. Ajá. Ujú. Y sobre todo, decías hace rato, ya cuando en tu círculo, tu gente de confianza, más de 2 te digan al tiro, Aguas. Ujú. debes de prender tus Sí. foquitos rojos, ¿no? Estar alerta. Creo que uno siempre tiene que tener por lo menos 1 o 2 personas en las que tú confías plenamente su visión, su mirada, su opinión, e incluso llegar y preguntarle, oye, ¿cómo ves esto que me dijo, que me pasó, que me mandó mensaje tal? Y escucha a las personas de confianza. Es un buen norte. Ok, pues Iván Larios, ¿dónde te pueden encontrar? Actualmente, ya sea en Instagram, me pueden encontrar como Iván Larios o @LariosIván. Ujú. Ahí subo contenido de True Crime, pero también en las redes que abrí para esto, que una es TikTok, la puedes encontrar como @mentemaligna25 Ujú. y en YouTube como Mente Maligna. Ok. Creo que también es Mente Maligna 25, pero el canal se llama Mente Maligna Sí, en sí. YouTube y en Instagram y en TikTok. No, pues se lo recomiendo muchísimo. Yo te sigo mucho por TikTok. Ah, Muy, muy buenos reels, como tú dices. gracias. Muy precisos, muy certeros. Eso intento. Se los recomiendo muchísimo. True Crime, Mente Maligna. Mente Maligna. Ajá, ahí te pueden ver. Exactamente. Veo que subes a cada rato, ¿no? Cada rato. Sí, procuro por lo menos cada 2 o 3 días subir algo. Sí. Incluso si alguien quiere escuchar de algún tema, te lo pueden mandar, ¿no? Sí. Puedes hablar de este personaje, puedes hablar de este. Pues, Exactamente. tú empiezas ahí. O preguntas, ¿no? Ayer que subí algo sobre el narcisismo. Sí, vi. Uy, un chorro de gente diciendo, ubicando Ajá. conocidos. Uy, es que mi ex era así. Créeme, Terrible. amigo, que sí leí los comentarios. Sí. Eso quiere decir que va dando resultado. Eso espero. Sí. Te agradezco mucho Muchas tu gracias. visita. Esperemos muy pronto nos des la segunda, Lo que va después del intro. lo que va después de esto. Sí. Si estuvo bueno, el próximo Mejor. promete estar mejor. Te agradezco muchísimo. A ti, muchas gracias por la invitación. Muchísimo. Gracias. Esto fue El Bajo Mundo con Osvaldo Max. Y recuerden que tenemos episodios cada semana. Muy buenos episodios como este. Dele like, active la campanita, suscríbase y recomiéndelo con todo el mundo. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias.